Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un pequeño recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para pulsar el botón de suscribirse y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda. Solía creer que el amor, una vez prometido y sellado con votos, era inquebrantable, que una vez que decía sí, acepto, significaba para siempre, pero la verdad es que la vida no siempre sigue las historias que nos contamos a nosotros mismos. Y yo, de todas las personas, debería haberlo sabido mejor. Tenía 28 años cuando me casé con Amir. Yo era profesora, centrada, independiente y orgullosa de la vida que había construido por mí misma. Amir era el tipo de hombre que entraba a una habitación y captaba la atención, no con palabras fuertes, sino con una confianza tranquila. Era ingeniero civil, respetado en su campo, calmado y metódico en todo lo que hacía. Al menos ese era el hombre con el que pensé que me había casado. Nuestra relación no fue un romance vertiginoso, fue estable, construida sobre la amistad, el respeto mutuo y la creencia compartida de que queríamos las mismas cosas en la vida: estabilidad, crecimiento y eventualmente una familia. Salimos durante 2 años antes de que me propusiera matrimonio de la forma más sencilla posible, durante el té en la casa de mis padres, solo nosotros dos en el jardín, sin teatralidades, sin grandes gestos, solo honestidad. Eso era lo que más me gustaba de él entonces, me hacía sentir segura. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos, compramos juntos un departamento modesto, unimos nuestras finanzas y nos acomodamos en rutinas. Las mañanas empezaban con té y música suave, las noches terminaban con cenas tranquilas y alguna que otra película. Viajamos un poco, Mari, Escardeu, incluso un viaje corto a Turquía una vez. Todo parecía estar bien en la superficie, pero tal vez ese era el problema: todo estaba simplemente bien. Las grietas fueron pequeñas al principio. Amir se volvió más callado, más retraído, empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, citando visitas a obras y plazos. Estaba en su teléfono con frecuencia más de lo normal, pero cuando yo entraba en la habitación la pantalla se apagaba. Decía que estaba pensando demasiado, que debía confiar en él, y lo hice por un tiempo. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa, las conversaciones se volvieron robóticas. ¿Cómo fue tu día? Bien, ¿comemos ahora o más tarde? Más tarde. Pasábamos semanas sin tocarnos, sin ninguna conexión real. Culpé al estrés, a la presión del trabajo, quizá incluso al hecho de que aún no teníamos hijos. Lo internalicé todo pensando que tal vez necesitaba ser más comprensiva, más paciente. Entonces, una noche vi un nombre aparecer en su teléfono: Sara. Ocurrió tan rápido, él estaba en la ducha y su teléfono se iluminó, no tenía intención de mirar. De verdad que no, pero el emoji de corazón junto al nombre hizo que algo se retorciera en mi estómago. Y yo sabía quién era Sara. Trabajaba en la empresa con la que él colaboraba ocasionalmente. Más joven que yo, quizá más bonita, y definitivamente el tipo de chica a la que no le importaban los límites. La había conocido una vez en una cena de empresa. Reía demasiado fuerte y tocaba el brazo de Amir con demasiada facilidad. Me dije entonces que estaba siendo celosa e insegura, pero esa noche abrí los mensajes. Ojalá no lo hubiera hecho. Los textos no eran explícitos, pero no tenían que serlo. Vea coqueteo, mensajes nocturnos, pequeños emojis, bromas internas, incluso una foto de ella con un vestido preguntando: ¿crees que esto es demasiado para la oficina mañana? Y su respuesta: solo si estás tratando de hacer imposible concentrarse. Me quedé de pie en nuestro dormitorio, teléfono en mano, con el corazón acelerado. Mi mundo no se hizo añicos, con un estruendo se agrietó en silencio dolorosamente. Me sentí estúpida, avergonzada, traicionada. Cuando salió de la ducha lo confronté. No grité, solo pregunté con calma: ¿quién es Sara? Su rostro cambió en un segundo: pánico, luego culpa, luego negación. Es solo una amiga, dijo. Bromeamos, pero no es nada. Le mostré los mensajes, trató de explicarlo, dijo que era inofensivo, dijo que yo estaba exagerando, dijo que estaba tratando de sabotear nuestro matrimonio por unos cuantos mensajes. No grité, no lloré, no en ese momento. Solo lo miré y dije: quiero la verdad. Toda. Esa noche aprendí más de lo que jamás quise saber. No eran solo mensajes, habían tomado café, cenado, y aunque juró que no pasó nada físico, la traición ya estaba completa. La infidelidad emocional duele de maneras más difíciles de definir. No se trata de una noche o de un acto, se trata de ser reemplazada, de ser borrada emocionalmente.
Se disculpó repetidamente, me rogó que no me fuera, dijo que fue un error, que se dejó llevar, que extrañaba sentirse visto, que Sara lo hacía sentirse joven de nuevo. Escuché no porque lo perdonara, sino porque necesitaba entender cómo el hombre con el que me había casado se había convertido en alguien que no reconocía. No me fui esa noche. Algunas personas me juzgarán por eso, pero necesitaba tiempo, necesitaba pensar, necesitaba saber con qué estaba lidiando. Las semanas siguientes fueron tensas. Amir se convirtió en el esposo que siempre había querido que fuera. Atento, arrepentido, presente. Incluso sugirió que fuéramos a terapia y fuimos algunas veces. Dijo que había cortado todo contacto con Sara, bloqueado su número, borrado todo. Por un momento creí que las cosas podían mejorar, pero mi confianza se había ido y una vez que la confianza se va, el amor empieza a hacer las maletas. Empecé a notar todo, cómo evitaba ciertos temas, cómo su teléfono siempre estaba en silencio, cómo cambiaba sus contraseñas. Luego no quería convertirme en una esposa paranoica, pero no estaba paranoica, estaba observando. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Empecé a prestar atención a alguien más. Su nombre era Danish, trabajaba en la escuela como consultor de TI, amable, de voz suave, inteligente. No era particularmente guapo, no de una forma dramática, pero había algo estable y cálido en él. Me hacía reír, escuchaba y notaba cuando yo estaba triste, incluso cuando intentaba ocultarlo. Al principio no era nada, solo conversaciones pasajeras, café compartido en la sala de profesores, pequeñas bromas sobre fallos de la impresora, pero poco a poco empecé a esperar esos momentos, a esperarlo a él y eso me aterrorizó porque sabía lo resbaladiza que era esa pendiente. Sabía lo fácilmente que la soledad podía disfrazarse de afecto. No estaba buscando una salida ni venganza, solo estaba tratando de sentirme humana otra vez, vista, escuchada. Un día Danis y yo nos quedamos hasta tarde en la escuela durante una actualización de software. Éramos solo los dos en el laboratorio de computación. El zumbido de las máquinas era el único sonido entre nosotros. Me preguntó si estaba bien, de verdad. Bien, y por primera vez en meses le dije a alguien la verdad. No me juzgó, no me presionó, solo dijo, mereces honestidad, mereces paz. Esa noche llegué a casa y me quedé mirando un espejo mientras él dormía a mi lado. Me pregunté cuándo nos habíamos convertido en extraños, me pregunté cuántas noches me había mirado y no había sentido nada. Me pregunté si alguna vez podría sentirme segura con él de nuevo. La respuesta llegó en silencio. No dormí esa noche, me senté en el balcón bebiendo té frío y tomé una decisión, no por Danish, no por Sara, sino porque me había perdido a mí misma en ese matrimonio, me había convertido en una versión de mí que no reconocía. Callada, insegura, incierta. A la mañana siguiente le pedí a Amir espacio, un descanso, tiempo separado, se resistió, rogó, incluso lloró, pero me mantuve firme, me mudé con mi prima por un tiempo, pedí licencia en la escuela y por primera vez en años respiré y fue entonces cuando empecé a planear, no venganza, no destrucción, algo más poderoso, algo llamado reinvención. Cuando dejé nuestro departamento no llevé mucho, solo una maleta, algunos libros y mi dignidad. No lloré, no grité, ni siquiera cerré la puerta de golpe, simplemente me fui en silencio como si estuviera saliendo de una versión de mí que ya no encajaba. Por primera vez en años no estaba tratando de salvar un matrimonio, estaba tratando de salvarme a mí misma. Vivir con mi prima Miam se suponía que sería temporal, pero esas semanas se convirtieron en meses. Ella me dio espacio sin preguntas, sin juicio. Su casa se convirtió en mi santuario silencioso, un lugar donde podía sentarme con mis pensamientos, reflexionar sobre todo y reconstruirme lentamente. En esas primeras semanas corté todo contacto con Amir, necesitaba silencio, necesitaba distancia para descubrir si quedaba algo en mí que aún lo quisiera. Él enviaba mensajes, algunos largos y emocionales, otros cortos y desesperados. Los leí todos, pero no respondí. Mi silencio no era para castigarlo, era para mí. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos. Danis y yo no hablamos mucho durante ese tiempo. Algunos mensajes educados para saber cómo estaba, pero nada profundo. No quería saltar de un enredo emocional a otro. No estaba buscando un reemplazo. Estaba tratando de descubrir quién era yo sin que nadie más me definiera. Pasé tiempo escribiendo en un diario, leyendo libros que había abandonado, dando largas caminatas en el parque, incluso empecé a pintar, aunque no era particularmente buena en ello. El punto no era el resultado, era que mis manos se estaban moviendo de nuevo. Mi corazón se estaba abriendo a algo que no involucraba dolor ni traición.
La gente empezó a hacer preguntas, por supuesto. Profesores en la escuela susurraban a puertas cerradas. Miembros de la familia dejaban comentarios pasivo-agresivos sobre arreglar las cosas y no dejar que un pequeño error arruinara todo. Pero había aprendido algo importante. Nadie entiende realmente el peso de tu decisión a menos que también lo haya cargado. Y yo no iba a encogerme solo para hacer que otros se sintieran cómodos. Después de casi 3 meses separados, Amir pidió una reunión en persona, dijo que tenía algo que decir una última vez. Acepté no porque esperara una reconciliación, sino porque necesitaba cierre. Nos encontramos en un café tranquilo cerca de la antigua biblioteca de la universidad, un lugar que solíamos visitar cuando salíamos. Se veía cansado, mayor, como si los meses lo hubieran envejecido más de lo que los años jamás lo hicieron. Supongo que el dolor hace eso a las personas, incluso cuando es autoinfligido. Se disculpó de nuevo, esta vez sin excusas, admitió más de lo que había hecho antes, dijo que había visto a Sara múltiples veces y que su relación había cruzado límites emocional y físicamente. Dijo que empezó durante una etapa difícil de nuestro matrimonio, pero no me culpó, asumió la responsabilidad, dijo que había sido egoísta, débil, me dijo que se arrepentía de todo, que me extrañaba, que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Y por un momento sentí pena por él, pero solo por un momento, porque mientras él estaba ocupado extrañándome, yo había estado ocupada encontrándome a mí misma. Y me di cuenta de que no quería volver a la versión de la vida que habíamos construido. No quería despertar preguntándome si el hombre a mi lado estaba diciendo la verdad. No quería pasar el resto de mi vida revisando su teléfono cuando no miraba o fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Así que le agradecí la disculpa y le dije que lo perdonaba, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Pero el perdón es lo mismo que la reconciliación y lo dejé claro, no iba a volver. Él lloró, yo no. Me alejé de ese café con una extraña mezcla de tristeza y fortaleza. Lloré al hombre que una vez amé, pero también celebré a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Volver al trabajo después de una larga pausa fue otro desafío. Había susurros, miradas curiosas, pero las ignoré. Me concentré en mis estudiantes, en crear planes de clase que los entusiasmaran, en construir algo que se sintiera significativo. Y poco a poco, Danis volvió a ser parte de mis días. No de una forma romántica, al menos no al principio. Fue respetuoso con mi espacio, nunca se excedió, hablábamos más durante los descansos, compartíamos artículos, discutíamos podcasts. Él me introdujo a la meditación. Yo le recomendé libros. No había urgencia entre nosotros, no había expectativa, solo comprensión. Un viernes por la tarde, cuando ambos salíamos de la escuela, me preguntó si quería acompañarlo a una caminata al día siguiente solo como amigos. Acepté, esa caminata lo cambió todo. Hablamos durante horas sobre la vida, sobre nuestros miedos, sobre cosas que nunca habíamos compartido con nadie. Me contó sobre la muerte de su padre, cómo había moldeado su necesidad de estabilidad. Yo le hablé de la soledad de estar en un matrimonio donde te sientes más como un compañero de cuarto que como una pareja. En un momento nos paramos en la cima de una colina mirando la ciudad. Era la hora dorada. La luz hacía que todo pareciera más suave. Me giré hacia él y dije, no sé qué quiero después, pero sé que no es lo que tenía antes. Él asintió. No tienes que saberlo, solo tienes que ser honesta sobre lo que sientes ahora mismo. Y en ese momento me sentí vista. No nos tomamos de la mano, no nos besamos, no era ese tipo de momento, era más profundo. Eran dos personas que habían caminado a través del fuego, reconociendo la fortaleza en las cicatrices del otro. En las semanas siguientes pasamos más tiempo juntos, a veces solos, a veces con amigos, y sí, eventualmente el vínculo se profundizó, pero no fue el tipo de amor ardiente y rápido que consume y luego se apaga. Fue tranquilo, estable, intencional. Cuando Amir envió los papeles finales del divorcio, no lloré. Lo firmé un domingo por la mañana mientras la luz del sol entraba en la habitación que había aprendido a amar como mía. Me preparé una taza de té de la misma manera que solía hacerlo para los dos. Y la bebí despacio, sola, en paz. El divorcio es algo extraño, no se siente como un final, se siente como una limpieza, un espacio donde cosas nuevas pueden crecer si eres lo suficientemente valiente como para plantarlas. Ya no estaba amargada, no odiaba a Amir, no le deseaba daño, simplemente no quería cargar más con sus decisiones.
Unos meses después de que el divorcio se finalizara, me mudé a un nuevo departamento pequeño pero lleno de luz. Pinté las paredes yo misma, compré plantas que no estaba segura de poder mantener con vida. Organicé una pequeña fiesta de inauguración, solo amigos cercanos sin drama. Dani se trajo brownies caseros y una caja de herramientas y ayudó a arreglar una repisa inestable. La vida no era perfecta, pero era mía de nuevo. Una noche encontré un viejo álbum de fotos escondido en un cajón. Estaba lleno de recuerdos, fotos de la boda, instantáneas de viajes, selfies borrosos de días ordinarios. Lo ojeé despacio, sonriendo con algunas, haciendo muecas con otras, y luego cerré el álbum y lo devolví al cajón porque mi historia ya no estaba ahí, estaba aquí en este nuevo capítulo. Es extraño cómo la vida puede lastimarte, romperte y aún así darte el espacio para empezar de nuevo si estás dispuesto. No pensé que alguna vez me sentiría completa después de todo lo que había pasado. La traición te cambia, pero lo que he aprendido es que no tiene por qué definirte. Después del divorcio empecé a crear nuevos rituales para mí misma, caminatas los domingos por la mañana, flores frescas en mi mesa cada viernes, escribir en mi diario bajo la luz suave de una lámpara de escritorio antes de dormir. No hacía estas cosas para olvidar el pasado, las hacía para reclamar mi presente. Mi relación con Dani se desarrolló lentamente, no había necesidad de apresurarse. Él sabía que yo estaba sanando. Algunos días me alejaba, temerosa de volver a ser vulnerable, pero nunca me presionó. Se mantuvo paciente, recordándome en silencio que el amor no debía ser caos, debía sentirse como hogar. Fueron las pequeñas cosas las que me hicieron darme cuenta de lo diferente que era esto. Recordaba mi tipo de té favorito, notaba cuando llevaba algo nuevo, aunque fuera solo un pañuelo diferente. Escuchaba no solo mis palabras, sino el silencio entre ellas. Y por primera vez no sentí que estuviera compitiendo por atención o afecto. Aún así, una parte de mí temía lo que la gente pensaría, un divorcio, empezar de nuevo tan pronto una nueva relación, formándose no mucho después de que terminara la anterior, pero me recordé a mí misma que esto no se trataba de lo que otros veían, se trataba de cómo me sentía y yo me sentía libre. Una tarde recibí un mensaje de Amir, simple, respetuoso. Espero que estés bien. Solo quería decir que de verdad lo siento otra vez por todo, he empezado terapia por mi cuenta, estoy trabajando en mí. No espero nada, solo pensé que debía saberlo. Miré la pantalla durante un largo momento y luego escribí, gracias, espero que encuentres paz. Eso fue todo, sin enojo, sin asuntos pendientes, solo dos personas que una vez compartieron una vida, ahora en caminos separados. Más tarde, esa noche, le conté a Dani sobre el mensaje, no reaccionó con celos ni sospecha, solo dijo, tienes derecho a tener un pasado, lo que importa es hacia dónde vas, no de dónde vienes. Creo que fue entonces cuando supe que había encontrado a alguien que entendía el amor no como posesión, sino como presencia. No hablamos de matrimonio durante mucho tiempo, no había necesidad, estábamos construyendo algo real, algo que no necesitaba validación de la sociedad ni de los plazos. Pero una noche, mientras veíamos el atardecer desde el balcón de mi departamento, Dani se volvió hacia mí y dijo, cuando estés lista, me gustaría envejecer contigo. Sonreí, no porque fuera romántico, sino porque se sentía seguro. Y eso es lo que he aprendido por encima de todo. La mayor venganza después de una traición no es el enojo, no es la amargura, no es demostrar un punto, es la paz, es despertarse con claridad, es elegir la alegría después del dolor, es vivir plenamente, no a pesar de lo que te pasó, sino porque elegiste no dejar que te destruyera. No soy la misma mujer que una vez estuvo de pie en la cocina preguntándose por qué su esposo sonreía a los mensajes de otra persona. Soy más fuerte ahora y también más suave y he aprendido que los finales no siempre son tragedias. A veces son simplemente el comienzo de la historia que siempre estuviste destinada a escribir